El tema para este video es el análisis de riesgos, siempre hablando del tema de seguridad. Dentro del proceso de trabajo para poder hacer un análisis de riesgos, lo que se pretende hacer es crear medidas. Las medidas son para prevenir, para mitigar y para transferir. Cada una de ellas desempeña una parte importante sobre la parte del proceso del análisis de los riesgos. Como paso número 1 tenemos la identificación de activos que necesitan protección. Los activos dentro de una empresa que necesitarían protección, los más importantes son bases de datos, software, tenemos aplicaciones y equipo de cómputo. Pudiéndose mencionar, entre otros, estos son los más importantes. Dentro del paso 1 deberíamos también tomar en cuenta lo siguiente, porque es importante agregarle junto con la empresa un valor a los activos. La empresa debería decir cuál es el nivel o el valor que le van a dar a ese activo para tomarlo en cuenta en el momento de hacer el análisis de riesgos. Este valor indica de cada uno el nivel de confidencialidad, disponibilidad e integridad de cada uno de los activos. Por eso es necesario no solo hacerlo nosotros, porque la persona que está haciendo el análisis no conoce a profundidad cada uno de los activos, es necesario hacerlo con la empresa o con un encargado de la empresa. Como paso número 2 tenemos la identificación de activos y asignación de valor permitirá identificar las vulnerabilidades y amenazas que pueden presentarse. Entonces vamos a identificar en el paso número 2 vulnerabilidades y amenazas. En el paso número 3 vamos a hacer una estimación del riesgo. Esta estimación se dará a partir del impacto y de la probabilidad de que ocurra la amenaza en diferentes escenarios. Con ello se evalúa si el riesgo es aceptable o no. Háblese de aceptable si lo que se le asigne, el valor que se le asigne es un valor bajo para que sea aceptable, mientras que si el valor o la estimación de ese riesgo es muy alto, entonces no es un riesgo aceptable, se tiene que tomar en cuenta para realizar algún tipo de plan inmediato y remediar ese riesgo que está alto dentro de la empresa. Una evaluación posterior ayudará a verificar si existen riesgos adicionales y las medidas necesarias para reducirlos. Luego de que ya se haya hecho la estimación de riesgo, es necesario hacer otra evaluación para ver si dejamos algún riesgo fuera de todos los que se tomaron en cuenta. El paso número 4 es un reporte. Se le va a entregar al cliente un reporte con la evaluación de estos indicadores denominada matriz de riesgo. Esta matriz es muy importante porque visualmente podemos ver cómo están los activos de la empresa, cuáles son los que tienen un riesgo muy alto, cuáles tienen un riesgo medio y cuál es el riesgo es bajo, por lo tanto no los vamos a poner, no los vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Como los de riesgo alto. Se debe acompañar de las acciones propuestas para reducirlos a un nivel aceptable mediante medidas y controles de seguridad. Cuando nosotros entregamos este reporte, también vamos a mencionar algunas medidas de control y medidas y controles de seguridad para que todo esto que se encontró dentro de la matriz de riesgos pueda tener una forma de controlarse, ¿verdad? Y que pueda arreglarse y pueda bajar el riesgo que está en alto nivel e incluso los riesgos bajos puedan reducir aún más. Además de el análisis de riesgos, podemos también mencionar el tema de medidas de seguridad y salud laboral. Es un tema que tal vez ya lo conocemos, pero es necesario también hacer un pequeño recordatorio de qué es lo que debemos tomar en cuenta para poder realizar esta parte. Si no se aplican estas medidas, se puede
estar expuesto a lesiones o accidentes que provocan enfermedades. Si se trabaja en casa, como es lo habitual en esta temporada, ¿verdad? O en esta pandemia que estamos pasando, o en oficina, se debe buscar que el espacio de trabajo tenga las mejores condiciones y se deben hacer las siguientes acciones. Todo esto para que dentro de nuestro trabajo o el espacio de trabajo todo marche bien. Tenemos acá algunas medidas. Yo sé que estas medidas ya las sabemos, pero es necesario hacer un recordatorio para saber que esto pertenece a las medidas de seguridad que se deben tener en el espacio de trabajo. Número 1, conservar limpio el lugar de trabajo. Es necesario que se conserve limpio para que todo marche bien. Respetar los horarios de comida en las horas destinadas para hacerlo. Yo sé que ante esto que se está viviendo, trabajar en casa y tener una rutina o una disciplina en cuanto a las horas de comida es algo un poco complejo, fue algo un poco complejo al inicio, pero sí es necesario dedicar un tiempo o el tiempo prudencial para la hora de comida y no hacerlo a cualquier hora e incluso no hacerlo, ¿verdad? Mantener el espacio ventilado y con iluminación adecuada, ya que estamos trabajando desde casa, hoy algunos en la oficina, pero cuando estamos trabajando desde casa, lo que ocurre es que trabajamos en cualquier lugar y no tomamos en cuenta el ventilado o la iluminación. Y la iluminación es un aspecto muy importante para poder trabajar mejor. Entonces es necesario, como una medida de seguridad, poderlo hacer. Tener a la mano un botiquín de primeros auxilios también es importante. Es lamentable que en los meses que se estuvo en cuarentena hubieron muchos accidentes en la casa, ¿verdad? Como caídas, etcétera. Y no se tenía un botiquín a la mano, ¿verdad? Y también ir a una clínica o algo en esas épocas fue algo complicado. Si tuviéramos estas medidas de seguridad, todo sería más fácil. Revisar las conexiones y cables eléctricos de los equipos. Es necesario que todos estén en buenas condiciones para que no haya ningún inconveniente. Ubicar las salidas de emergencia e informarse qué hacer en caso de incendios o sismos. Eso también es importante, ya preveyendo que si nosotros tenemos algo, estamos trabajando en un edificio, tal vez el edificio es de muchos niveles, debemos tomar en cuenta estas medidas. Conectar los equipos a un regulador para protegerlos de variaciones de voltaje. Pues yo creo que la mayoría tiene esto conectado en su computadora, pero si trabajamos con una laptop, pues esto es difícil de poderlo tener, ¿verdad? Esto ya es para equipo de escritorio. Medidas preventivas, tenemos también cuidar la postura cuando se está en la computadora. Regularmente no nos sentamos en una silla como en corriente, sino que nos sentamos en la cama, nos sentamos en el sillón, etc. Y perdemos esa postura que se debería tener. Mantener la cabeza en alto y relajar los hombros, esa debería ser la posición correcta. Y recargar la espalda en la silla y vigilar que la flexión del brazo y antebrazo sea de 90 grados, como se ve en la imagen. Esa sería la forma correcta de cómo deberíamos de trabajar ante una computadora. Dentro de otras medidas preventivas tenemos ajustar el monitor de la computadora a la altura de la vista. Eso debería ser lo adecuado. Conservar un brazo de distancia del monitor, no hacernos tan cerca, ¿verdad? Porque por eso es que también el brillo de la computadora pues nos está perjudicando en la vista. Cada día yo siempre les digo a mis alumnos de primer ingreso que cuando iniciamos sin lentes, pero cuando ya vamos a mitad de la carrera, un alto porcentaje de estudiantes usa lentes. Y es por esto, ¿verdad? Tal vez no tomamos las medidas preventivas o de tanto utilizar la computadora terminamos utilizando lentes. Pero es una característica de los informáticos, ¿verdad? Y apoyar firmemente los pies al piso. Esas son las medidas correctas que deberíamos tomar en cuenta.
En cuanto al mouse, al utilizar el mouse se debe alinear la mano con el antebrazo y conservar esa posición al moverlo para evitar lesiones en el brazo. Muchas veces, ¿verdad? Se sufre de una enfermedad que incluso podría terminar en una operación, ¿verdad? Si nosotros no tomamos bien el mouse, entonces también esto podría ocasionar alguna lesión que no tendría solución más que una operación. Entonces es necesario tomar estas medidas. Yo sé que tal vez es algo que ya lo conocemos, pero también es necesario poder recordar lo bueno para nosotros. En cuanto al teclado, tenemos que al utilizar el teclado se deben mantener las manos suspendidas sobre él con la muñeca recta. Se relajan los hombros y se mueven los dedos lentamente al escribir. Esa debería ser la forma de cómo utilizamos nuestro teclado, no estar tensos, no utilizarlo de una forma inadecuada para no tener problemas con esto. Debemos evitar el trabajo con alto nivel de brillo en el monitor, eso debería ser, y también utilizar lentes especiales para proteger la vista, pero utilizarlos sin que nos los hayan recomendado, ¿verdad? El médico nos haya dicho que deberíamos utilizar, sino que nosotros deberíamos utilizar algún tipo de lentes sin graduación para poder proteger nuestra vista. Muy bien, eso fue solo un pequeño recordatorio de lo que deberíamos de realizar para poder tener unas medidas preventivas al utilizar el equipo de cómputo. Tenemos características críticas de la información. Esto ya va referido con la matriz de riesgos. La información es el activo más importante de toda la organización y eso ya lo sabemos. Hay una clasificación para la información y la podemos tomar en cuenta de esta manera. Tenemos información dentro de la empresa, información crítica, valiosa y sensible. Si hablamos de la crítica, es indispensable para el funcionamiento de la empresa. Debe manejarse con extrema precaución y solo por los más altos directivos de la misma. Sin esta información, la empresa no funcionaría, entonces por eso se vuelve crítica. Luego tenemos valiosa. Es un activo muy importante para la organización, la cual debe manipularse con cuidado. Es muy importante, pero si esta no existe, la empresa sigue funcionando. Entonces por eso se vuelve valiosa, pero no es crítica. Y por último tenemos también información sensible. Solo puede ser conocida por personas autorizadas dentro de la institución. Esto es para un rol específico y solo esas personas tienen acceso a esa información. Uno de los objetivos principales de los ataques informáticos es afectar las características críticas, estamos hablando de información crítica, de la información, por lo cual las medidas de seguridad deben estar enfocadas en cubrir los siguientes aspectos que tenemos acá. Y seguimos con los mismos aspectos, ¿verdad? Disponibilidad, confidencialidad, integridad y acá agregamos autentificación, que es muy necesario dentro de la información. Los activos son los componentes indispensables para el funcionamiento de un sistema informático y estos se clasifican en 3 categorías. Tenemos la información de la cual platicamos, tenemos los físicos y tenemos también la categoría de los humanos, ¿verdad? Entonces todo esto es necesario proteger dentro de una empresa. Cuando hacemos un análisis de riesgo, deberíamos tomar en cuenta lo que tenemos acá. Si hablamos de información, estamos hablando de base de datos, respaldos y copias de seguridad, credenciales de acceso, estamos hablando de software y aplicaciones, datos de usuarios, clientes y proveedores, estamos hablando de conocimiento de operación y la información legal y financiera. Y acá menciona conocimiento de operación porque puede ser de que esta información no esté escrita dentro de un documento, pero si una persona conozca cómo se hace la parte operativa de la empresa y por lo tanto es ese conocimiento el que debemos proteger. Tenemos los físicos, infraestructura de red, tenemos equipos de cómputo, archivos y documentos físicos, dispositivos electrónicos, medios de almacenamiento digital, dispositivos de comunicación. Y dentro de los humanos tenemos directivos, administrativos, coordinadores, técnicos, operativos, proveedores y seguridad. Y están
los humanos acá porque cada uno debería tener acceso a cierta parte de la información, pero no a toda la información. Y esto también puede ser un riesgo alto dentro de la empresa. Tenemos la valoración de los activos, lo cual ya habíamos hablado anteriormente. Significa evaluar la importancia que tienen para el sustento de la organización. Para ello se crea un inventario de activos. El inventario de activos se realiza en un documento en el cual vamos a especificar todos los activos que tenemos y cuál es el valor que le vamos a dar a cada uno de ellos. Entonces acá tenemos, ¿verdad?, clientes, empleados, eventos y todo esto lo vamos a tomar en cuenta. Dice que dentro de los pasos que vamos a realizar para poder hacer esta valoración de activos, vamos a elaborar una tabla. Regularmente se hace en Excel, ¿verdad? Se enlistan los activos, tal como se ven acá. Los activos los estamos enlistando. Tenemos bases de datos de clientes, base de datos de empleados, agenda de eventos empresariales. Ahí estamos listando, ¿verdad?, los activos, ¿sí? Luego de esto viene el siguiente paso, que sería vamos a hacernos las siguientes preguntas para poder identificar qué tan importante, valiosa o sensible es la información que estamos manejando. Digamos que acá la primera que tenemos, la número 1 casi no importa, la número 2 importa poco, la número 3 importa y la número 4 importa mucho, ¿sí? Eso sería lo conveniente que nosotros deberíamos de preguntar. Luego de eso, acá tenemos la tablita. En la tablita, de acuerdo a las preguntas anteriores, nosotros le colocamos cuál es el valor de esta información o de este activo conforme a cada uno de los aspectos: confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, trazabilidad. Y acá tenemos el valor final, ¿verdad? ¿Cuál sería el valor final de esto? Si nos damos cuenta, en el primero que tenemos base de datos de clientes, se ha clasificado como número 4. Veamos lo anterior. El 4 dentro de las preguntas está que significa importa mucho, ¿verdad? Este importa mucho, entonces decimos que la base de datos de cliente es importante en todos los aspectos: en confidencialidad, en integridad, en disponibilidad, autenticidad, trazabilidad, etc. Si hablamos de la base de datos de empleados, estamos hablando de un número 3. El número 3, de acuerdo a lo que vimos hace un momento, dice que importa. No es que importa mucho, sino que solo importa. Por lo tanto, le vamos a dar un 3. A la trazabilidad le estamos dando un 4. Esto es a criterio tanto de la empresa, ¿verdad?, un representante de la empresa, como de la persona que está haciendo el análisis de riesgos. Esto es muy subjetivo, pero sí con una base importante, que sería un representante de la empresa que nos dice cuál sería el valor que tiene cada activo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Se le da un valor a cada uno de estos. Luego, en el paso número 4 dice que se repite el proceso. ¿Con qué se va a repetir? Se va a repetir con los físicos y con los humanos, tal como lo vimos hace un momento. Esto que estamos viendo acá son los activos, ¿verdad? Pero también vamos a tomar en cuenta los físicos y los humanos, que se van a hacer exactamente lo mismo que hicimos con los anteriores, y tomando en cuenta los mismos aspectos y las mismas preguntas. La estimación de riesgo sirve para identificar los controles que se van a implementar en el sistema. El riesgo es una probabilidad de que una amenaza explote alguna vulnerabilidad y ocasione algún tipo de daño a los activos. Por eso es que es tan importante reconocer cuáles son las amenazas y vulnerabilidades de la empresa, porque el riesgo depende de esto. Existen 3 tipos de métodos para estimarlos y son los siguientes. Tenemos el método cuantitativo, que es asigna un valor numérico y por tanto fácilmente medible. Si tenemos nosotros un acuerdo o tenemos datos con los cuales podemos trabajar numéricamente, el método que vamos a utilizar es este cuantitativo. No todas las veces podemos trabajar numérico. Si solo
vamos a describir el riesgo con palabras y no tenemos datos o números en que basarnos, entonces utilizamos el método cualitativo. ¿Sí? Eso es lo que podríamos utilizar. No siempre se usa ese, pero podría ser una opción. Luego tenemos el semi-cuantitativo. Clasifican los riesgos con adjetivos como alto, medio y bajo. Este es uno de los que más se utilizan, pero no podemos utilizar solo uno de estos. Sería una combinación de ambos y la mejor combinación sería el cuantitativo y el semi-cuantitativo. Esta sería una buena combinación. Si no tuviéramos datos de tipo cuantitativo, entonces una buena combinación sería solo tomar en cuenta lo cualitativo y lo semi-cuantitativo, que en realidad no es la mejor combinación, pero sí podría ser un paso. Tenemos acá el tipo de método, tenemos cuantitativo y semi-cuantitativo. Como mencionaba, esta combinación es la correcta, bueno, es la más conveniente. El tiempo requerido para el cuantitativo es alto, o sea que nos vamos a llevar mucho tiempo para poder hacer esto. El nivel de detalle es alto, por eso es que se lleva más tiempo. Mientras que el semi-cuantitativo, el tiempo requerido es medio y el nivel de detalle es bajo, por eso es que disminuye el tiempo, ¿verdad? Una combinación de ambos sería lo ideal. El método semicuantitativo solo cuando no haya tiempo de hacer un análisis detallado o cuando no se pueda cuantificar la amenaza, utilizamos un semicuantitativo en el cual vamos a indicar, ¿verdad? Lo que vimos hace un momento, alto, medio y bajo, en cuanto a cada uno de los aspectos a evaluar. Ok, acá ya tenemos un ejemplo de matriz de riesgo. Lo primero que tenemos que hacer es describir las amenazas. Las amenazas dentro de este ejemplo aparecen en verde, ¿verdad? Tenemos la amenaza que se le colocó como título criminalidad y tenemos robo y allanamiento. Tenemos otro tipo de amenaza que se llama las físicas. Dentro de las físicas tenemos incendio y tenemos sismo. Dentro de la negligencia tenemos mal manejo y datos incorrectos. Pues esto es solo un ejemplo. Esta matriz puede ser muy amplia. Hay algunas veces que las empresas realizan esta matriz de una forma muy detallada y tomando en cuenta hasta lo más mínimo de la empresa para poder identificar las amenazas. Es lo correcto hacer esto, ¿verdad? Este solo es un ejemplo para verlo, pero dependiendo del tipo de empresa, asimismo vamos a reconocer cuáles son las amenazas dentro de la empresa que más nos interesan. Posiblemente las que no interesen mucho se dejen hasta el final, pero sí se deberían tomar en cuenta. Ok, luego dice que se enlistan los datos e información. Ese es el paso número 2. Los datos e información aparecen en rojo, ¿verdad? Información y datos, tenemos base de datos de empleados, base de datos de cliente, luego tenemos la infraestructura. En infraestructura tenemos firewall, modem, humanos, tenemos director, secretario, etc. Estas son algunas de las partes que se toman en cuenta. Pueden agregarse algunas otras partes más, ¿sí? Dependiendo de cuál sea el rol de la empresa. Asimismo, esto puede cambiar, puede quedar esto, puede aumentar. Luego, número 3, ingrese la probabilidad, ¿verdad? La probabilidad la vamos a ingresar acá abajo del verde. Tenemos 3, tenemos 1, 2, 3, 4. Esto también respondiendo a las preguntas que vimos hace un momento. Lo que es que importa mucho es 4, lo que es que solo importa es 3 y así sucesivamente, de acuerdo a esos datos, ¿verdad? Lo que menos importa va a ser el 1 y lo que importa poco pues, va a ser el 2, ¿sí? Y luego de eso tenemos ingrese la magnitud. La magnitud es la que tenemos a la par, la columna que es la columna B, que está a la par del rojo, ¿verdad? Está descrito el 3 para base de datos de empleados, tenemos base de datos de clientes, tenemos 4 y así sucesivamente. Esto es conforme a lo que anteriormente nosotros habíamos visto, ¿verdad? Nosotros vimos que la parte de los activos ya habíamos dejado para la base de datos de clientes un número 4, para la base de datos de empleados un número 3, ¿sí? Ya le habíamos colocado un valor a esta información, entonces solo trasladamos estos valores para acá
Y para poder empezar a armar la matriz, lo que vamos a hacer es hacer una multiplicación entre la columna, la fila número 3, los valores que tiene ahí, y los valores que tiene en la columna B. Por ejemplo, el valor de C4 va a ser igual a 3 por 3. Entonces ahí tendría que ir un 9. Vamos a ver. Aquí solo aparece cuál es la fórmula que vamos a agregar. Multiplica el nivel de amenaza por el impacto. Eso es lo que vamos a hacer. Y agrega un formato adicional. Ok. Aquí vamos a, si nos damos cuenta, tenemos el 9. El 9 sería la multiplicación de 3 por 3. Luego 1 por 3 sería el 3 en verde. 1 por 3 tendríamos otro 3 en verde. Y 3 por 2 tendríamos un 6 en verde. Y así sucesivamente. Para poder, primero hacemos la multiplicación. Los colores, pues cómo los vamos a tomar en cuenta. Lo vamos a tomar en cuenta conforme a esta tablita que tenemos acá. Si el valor que nos da esa multiplicación es entre 1 y 6, entonces decimos que el riesgo es bajo. El riesgo es bajo. Ahora, si los valores están entre 8 y 9, decimos que el riesgo es medio. Y si el valor está entre 12 a 16, entonces decimos que el riesgo es alto, ¿verdad? Dentro de los activos. Posterior a realizar esta matriz, lo que tendríamos que hacer es identificar cada uno de los activos que tienen color rojo. Y sobre eso vamos a concluir y vamos a dar una recomendación de qué es lo que se debería hacer para que ese riesgo alto baje o disminuya mucho, o puede ser que desaparezca posiblemente, ¿verdad? Aunque eso es bastante difícil, pero puede bajar. Entonces deberíamos dar medidas para que eso cambie. También nosotros deberíamos describir los que están en amarillo, porque los que están en amarillo es algo que está a término medio y que podría en un momento llegarse a convertir en un alto, ¿verdad? Entonces también deberíamos colocar cuáles están en amarillo y deberíamos dar una recomendación para que esos también disminuyan y lleguen a verde. Ahora, regularmente los que están en verde no se describen regularmente, se dejan así, pero dependiendo de la metodología que estén utilizando, ¿verdad? Hay algunas empresas que sí colocan solo un listado de todos los verdes y luego sigue con los amarillos más sus recomendaciones o sugerencias, y luego con los rojos más sus recomendaciones y sugerencias, o lo hacen al revés, primero rojos, amarillos y por último verdes. Esa sería la forma de poder llenar la matriz, ¿verdad? Como les digo, regularmente la hacemos en Excel, pero hay algunos programas que también ya están hechos para esto, ¿verdad? Es solo agregar información y que sea mucho más fácil. Muy bien, entonces acá tenemos el ejercicio número 2. Lo que necesito que se realice es lo siguiente. ¿Para qué sirve Tunnelbeer? Van a buscarlo. ¿Qué procedimiento realizaría para encriptar información de smartphone y iPhone? También describen los pasos. Escribe algunas herramientas que sean utilizadas para compartir documentos de forma segura, excepto Google Drive o Dropbox. O sea, eso no lo pueden agregar, sino que algunas otras herramientas que ustedes conozcan. ¿Para qué se utilizan los siguientes software? AXScript y VeraCrypt. Explique los pasos para su utilización. Y luego explique los casos de ataques de Yahoo, Adobe y LinkedIn y qué medidas usaron para contrarrestarlos. No quiero mucha información, solo por ejemplo una breve descripción de qué pasó, por ejemplo en el ataque, y luego qué medidas utilizaron. Puede ser una media página cada uno o un párrafo. Lo importante es de que vean qué fue lo que hizo, qué fue lo que pasó y qué fue lo que ellos realizaron. Y por último, ¿para qué sirve el siguiente enlace? Entran en ese enlace y verifican qué es lo que hace y explican, ¿verdad? Este enlace sirve para X o Y. Muy bien, ese sería el ejercicio 2. Ahora la tarea 2 es realizar el formato de una matriz de riesgos en Excel, o si ustedes tienen otra herramienta, pueden utilizar otra herramienta, no hay ningún problema. Elabora la matriz de riesgos de la empresa donde trabaja, algo muy
no extenso, ¿verdad? Puede ser algo como lo que se vio en el ejemplo, solo para practicar un poquito, nada más. Considera los aspectos más importantes, ¿verdad? No completos, sino que los aspectos más importantes, y explique cómo se interpretan los resultados, ¿verdad? Cuáles son los aspectos con riesgo alto, medio y moderado. Y también, además de eso, necesito que me den las medidas que ustedes darían como sugerencia para que los altos y los medios disminuyan y lleguen a un bajo, ¿verdad? Envíe su documento y la explicación al espacio que se le asignará a la plataforma. La tarea sería para el siguiente miércoles, ¿verdad? Que ustedes ya saben que siempre es para cada miércoles. Entonces esa sería tarea y ejercicio. Recuerden que también existe un ejercicio de el ataque número 1. Entonces también realizarlo para el siguiente miércoles. Eso sería todo por esta clase. Yo les agradezco mucho por su atención y nos estamos escuchando en el próximo video.